Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Lo que acabas de ver es lo que está pasando básicamente. Hay un grupo de personas que está tratando de desestabilizar la vida de los argentinos y hay que ver por qué lo hacen, cuál es el objetivo de esto. Hace un ratito hablaba con un economista, me decía que en las reservas del Banco Central de la República Argentina hay 11.000 millones aproximadamente de libre disponibilidad ahora. 11.000 millones de dólares. Se gastaron hoy 1.000 millones de dólares para contener el precio del dólar y para algunas otras cosas. Porque también hay fuga, porque también hay gente que se refugia en el dólar. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar el gobierno en esta misma situación? O el Estado, o vos, yo. Porque el gobierno evidentemente que está dispuesto a quemar absolutamente todo. Al ritmo que viene llevando hace 5 días, son 11 días más con reservas reales. Salvo que apelen al swap con China y empiecen a gastar también eso que está en las reservas pero que no se puede contar como de libre disponibilidad. Estamos en una situación sumamente complicada. Y ¿sabes qué? Le piden a la oposición, le piden al periodismo, le piden a la gente respeto y le piden prudencia. ¿Querés escuchar qué decía Ernesto Sanz en el año 2013, antes de la campaña de octubre de 2013, cuando parecía que la economía estaba un poco desestabilizada y le pedían también prudencia a la oposición, que en ese momento eran ellos? Fíjate lo que decía, dale. Estamos viviendo un final de ciclo. Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Error tras error de gestión. Todo eso lo metes en un combo. Le sumás todo un humor social y tenés lo que tenés, movilización, manifestación, y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre. Pedía que se desestabilice todo para que en octubre perdiera en ese momento el Frente para la Victoria. Pero no es solamente el único que habló de estos temas, y por eso te estamos diciendo que hay terrorismo económico. Porque todo esto fue preparado, porque el terreno estaba bien, el terreno estaba fértil. Lo admitía el propio Duhovne. Cuando era ministro de Economía decía que habían dejado un país desendeudado. Y hablaba de ese desendeudamiento como si fuera un problema, y comparaba a la Argentina con África. ¿Cómo no vamos a estar endeudados? Teníamos que endeudarnos para que él y sus amigos y el presidente hicieran tremendos negocios con vos, conmigo, con el que sea. Es más, tenían atada la deuda de cada familia. ¿Cuánto debía cada familia? Hoy, después de Mauricio Macri, cada familia, solo por la deuda tomada por Mauricio Macri, puede estar llevando 16.000 dólares de deuda si es una familia tipo. 16.000 dólares de deuda de cualquier familia, viva en un barrio periférico o en la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que decía Duhovne, dale. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte.
La deuda es dependencia. ¿Para qué se tomaba? ¿Qué decía Duhovne? La familia tiene nada de deuda. La familia tienen que poner para alimentar a los amigos. Eso es lo que pasó en Argentina. Y nadie, el problema no es Duhovne. El problema es que nadie en la mesa en la cual hablaba Duhovne y al auditorio al cual le hablaba Duhovne, nadie le decía, señor, ¿para qué se van a endeudar? ¿Por qué deberían endeudarse? ¿Por qué es malo endeudarse? Un tipo que hablaba de esa manera y que en algún momento también llegó a hablar de la Argentina como un país que, bueno, podía endeudarse de la manera en que lo hizo. Prat Gay salía del cepo en el año 2016 y lo hacía también de una manera totalmente irresponsable. No hay que olvidarse de estos tipos, porque estos tipos van y vienen y entran a los gobiernos y estuvo en el Banco Central y fue director del JP Morgan y estuvo como uno de los principales directivos en Londres del JP Morgan. Un tipo que tiene intereses absolutos en que el país esté cada vez más endeudado. Ese tipo festejaba cuando salíamos del cepo, obviamente. Fíjate, Ale. Para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes la van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo, como voy a explicar. Estamos muy tranquilos de que ninguna de estas profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotaje decían que el dólar se iba a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no pronóstico. No fue de miedo, fue de terror, señor Prat Gay. Usted es de terror y espero que nunca más vuelva. ¿Sabe por qué? Porque este tipo participó del blanqueo de capitales del exterior de todos los funcionarios y empresarios. ¿Sabe por qué? Porque este tipo le pagó en efectivo a los fondos buitres cuando había que discutir esa deuda. Estos son los que le hicieron mal a la Argentina. Y ahora, por ejemplo, de Telegraph, fíjate, Jorge, por favor, lo que publica respecto a Christine Lagarde. Argentina es el último desastre de Christine Lagarde. El próximo es a Europa. ¿Cuántas economías tienen que arruinar Christine Lagarde antes de que finalmente caiga la ficha? La mujer que le dio a Francia un ruinoso déficit presupuestario y que presidió las políticas que infringieron la peor recesión jamás registrada en Grecia, ahora parece preparada para acumular las peores pérdidas en la historia del Fondo Monetario Internacional. El rescate de Argentina estaba destinado a ser el mayor logro de su carrera, pero en cambio el país se ha sumido en el caos y seguramente tendrá que dejar de pagar los miles de millones que el fondo le ha prestado. De esto nos teníamos que enamorar. De esta mujer nos teníamos que enamorar y de este modelo nos teníamos que enamorar. ¿Y sabes cuál es el resultado de este modelo? Esto que tomaba una chica de acá muy cerquita de una plaza de Banfield, fíjate los pibes cómo están alimentándose de la basura. Esto está pasando ahora, en este momento, en nuestra Argentina. Niños, sin adultos, sin nada, comiendo de la basura. Esta es la cara del neoliberalismo, esta es la cara de Macri y de Christine Lagarde. Dale. ¿Eso está pasando? Esto es tremendo, verdaderamente. Alguien va a tener que agarrar el mando político de esta situación, no pensar solamente en sí mismo. Lo que quiere Mauricio Macri es llegar al final del mandato y nada más, y no le importa absolutamente nada. Va a dejar arrasadas las reservas del Banco Central de la República Argentina y después, ¿qué pase con los argentinos? Porque el problema no es Alberto Fernández. Capaz que para Macri el problema es Alberto Fernández. El problema somos los argentinos, Macri, los que te votaron y los que no te votaron. Y lo que estás haciendo es realmente dañino, lo que estás haciendo, el resultado de lo que ves ahí, en esa pantalla. Bien. La verdad que viendo esto y haciendo un poquito de raconto de los sucesos de los últimos 6 meses, te diría, casi que va a ser muy difícil no afirmar que el endeudamiento y el empobrecimiento que generó el gobierno de Macri no fue parte de una estrategia. Esto no fue que se le fue las manos, no es un fracasado como dijo alguna conductora. Esto fue un éxito que inclusive estuvieron a muy poquito, porque le faltó muy poquito en realidad, más allá de la diferencia enorme de puntos, le faltó muy poquito para inclusive profundizar esto en un segundo periodo. Me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer como país es si este modelo económico, que ya fue demostrado por tercera vez en los últimos 30 años, fue demostrado con Martínez de Oz, fue demostrado con Menem, fue demostrado con el final de la Rúa, fue demostrado con Macri. Esa es la herencia recibida, digamos. Claro, si esto, a ver, terminó siempre igual, no terminó de otra forma,
E inclusive creo que esta vez sí hace falta un juicio histórico. Después un juicio legal le corresponde a la justicia. Pero sí creo que es necesario un juicio histórico sobre lo que hicieron con Argentina en este tiempo. Gracias, Pablo. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Qué decís? tal, Buenas noches. Tomás? Buenas noches. Bueno, vos mencionabas hace un rato esto de los pedidos del gobierno a la oposición, de que sea responsable. Lo que vamos a hacer es un repaso de todo el acompañamiento que tuvo al revés, digamos, de lo que dice el gobierno, de lo que declama el gobierno, todo el acompañamiento institucional que tuvo por parte de la oposición, del peronismo, tanto en el Congreso Nacional como en otras cuestiones, otras actitudes. Recordemos, por ejemplo, que empezó el gobierno del presidente Mauricio Macri con ese viaje a Davos, ¿te acordás? Que fue con Sergio Massa, por ejemplo, que lo acompañó. Bueno, vamos a contar todas las leyes que pidió el gobierno nacional, tanto para cuestiones económicas, ¿no?, que planteó como necesarias para generar la famosa lluvia de inversiones, y también desde lo institucional y lo político para dar una señal de estabilidad, señal de gobernabilidad. Bueno, todo ese acompañamiento que tuvo por parte del peronismo, un sector del peronismo, también un sector del masismo, bueno, que lo que termina demostrando es que si en la previa pensábamos que el gobierno podía llegar a tener un problema con la política y no con la economía, bueno, termina siendo al revés, ¿no? Porque la política la pudo resolver, pero la gran catástrofe, el gran problema es el programa económico. En un ratito vamos con eso, y ahora para presentar a nuestra primera entrevistada me voy para atrás. Te voy a mostrar lo que decía en el año 2015. Es científica del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, se llama Ana Castellani, y decía, ¿qué va a pasar si Macri llega a presidente? Año 2015, devaluación, sube el dólar, caída del peso, los comercios suben los precios, caen los salarios, se frena el consumo, cae la actividad económica, cae el mercado interno, desempleo, apertura de importaciones, cierre de empresas pymes, que es las grandes empresas, sube el precio de los alimentos, cae el consumo, cae la recaudación, quitan las retenciones a las exportaciones, quitan los controles al dólar, fuga de divisas, el Estado se empobrece, ajuste, deuda externa, privatizaciones, política económica dictada del exterior, aumenta la pobreza y crece el conflicto social. Esto decía Ana Castellani, investigadora del CONICET. Por eso Macri odia la ciencia, por eso quería destruir el CONICET y por eso quería desfinanciarla. ¿Cómo anda, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Te he leído mucho, Ana, la verdad que es un orgullo que estés acá. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, por favor. Hablas mucho de las élites económicas y decís que el gobierno de Macri fue uno de los principales gobiernos en adquirir las élites económicas como parte de los funcionarios políticos, ¿no? Sí, efectivamente es el primer gobierno que tiene una presencia tan masiva en la configuración de gabinete de miembros de la élite económica. No 114 contaste, ¿no? 114 en el gabinete inicial, eso lo contamos con Paula Canelo en el primer informe que hicimos del Observatorio de las Élites Argentinas. Y esa tendencia, lejos de disminuir, cuando volvimos a medir en 2018, se había incrementado. O sea que la decisión de Mauricio Macri de creer que los mejores hombres para el manejo de la gran función pública, digamos, el más alto nivel, que es el del Estado Nacional, eran los hombres que venían de dirigir empresas, es una decisión consciente que da cuenta de cómo concibe el Estado, con una idea similar a la del manejo de una empresa, y que le permitió poner no solamente a más de un tercio de personas que tenían una trayectoria en el sector privado, sino que una parte muy sustantiva, 2/3 de esos funcionarios, además, eran de trayectoria exclusiva en el sector privado, o sea, no tenían experiencia alguna en el sector público. La verdad que la claridad que has tenido es tremenda, pero necesitaba otra condición, aparte de claridad y conocimiento para hacer lo que hiciste en el 2015, es tener coraje. Que poco de nosotros, o poco, Pablo, Gaby, no sé, hay que tener coraje que en ese momento un científico del CONICET te diga en la cara lo que iba a pasar con un gobierno y te lo haga tan claro, digamos. Eso es una radiografía del gobierno actual. Si uno lo ve ahora, decís, bueno, está bien, está muy bien hecha la radiografía, un buen cuadro sinóptico o una buena radiografía, pero hacerlo en el 2015... No le podía errar igualmente. El coraje hay que reconocérselo, pero no le podía cerrar. Pero yo creo que ahí la gran cuestión que uno tal vez pudo ver porque venía estudiando élites económicas desde hacía mucho y entonces a Macri yo lo seguía y conocía sus posicionamientos públicos de la época en que era empresario, era estar convencida de que él iba a optar por un plan de liberalización de mercados porque él está convencido de que esa es la forma de generar confianza en los inversores. no era lo que decía, Por eso, no era lo que se decía en la campaña. Claro. Si bien él del cepo siempre habló de que se iba a sacar, o sea que uno ya intuía que control de cambio no iba a haber ninguno, y control de capitales tampoco, porque apostaba siempre a esta idea de la lluvia de inversiones. Sí.
Pero bueno, yo estaba convencida que iba a hacer eso por toda su trayectoria, por quién había sido fundamental en su vida, en su trayectoria, que fue su tío Jorge Blanco Villegas, que era una persona dentro del empresariado como muy defensora de las ideas más liberales clásicas. Y decirlo el 29 de octubre, que era cuando todavía no estaba electo siquiera presidente, es, como dice Pablo, realmente tener un poco de registro de las anteriores experiencias de apertura del mercado de capitales y de control de cambio, porque eso es lo que sucedió en la Argentina las 2 veces que antes se había aplicado. Pablo, me dejaba, vamos a presentar el dólar, profesor, porque tenemos que presentarlo a Nico Trota y a Marco. Gracias por venir a los dos. Vamos al dólar el día de la fecha. El tema no es el precio, el tema quiero que lo analicen ustedes, porque son los especialistas. El tema es qué tiene que hacer Macri con la Reserva Federal, la Reserva del Banco Central, para mantener esta barbaridad, ¿no? Aparte de las tasas, etcétera, ¿qué pasa con nuestras reservas? Que es el gran problema de hoy. El dólar deja de ser un problema para los argentinos, pero es un problema dentro de ¿cuántos meses, Marco? Buenas noches. Buenas noches. A ver, el dólar es un problema ya. Hoy uno está viendo ese tipo de cambio, pero dado los controles que se han puesto, uno tiene que empezar a mirar el resto de los tipos de cambios. Sí. El que se llama el contado con liqui, el dólar MEP, que cuando ves esos valores están un poco por arriba y ves que van subiendo. Entonces creo que el problema central tiene que ver con todo un funcionamiento de la economía que está dado vuelta, que si se quiere la noticia positiva, para decirlo de alguna manera, es que el gobierno admitió que su política anterior fracasó y entró en un nuevo esquema. Digo, lo hace tarde, mal, con medidas que quizás se lo llevaron por delante y porque eran inevitables. Bueno, y ahora hay que lograr tranquilizar para empezar a trabajar en un programa económico en serio, pero que empiece a cambiar las prioridades. ¿Estamos medio tarde, Nico, para esto? Yo creo que estamos tarde, Tomás, entre otras cosas porque el foco está puesto en el dólar y yo creo que hay que ir al comienzo de tu programa. Digo, el foco hay que ponerlo en la emergencia social. Digo, y que hay casi una voz uniforme por parte de la sociedad, de la oposición, nuestro espacio político lo ha planteado, Roberto Labaña también, la Iglesia, las centrales obreras. Si no se aborda el problema del hambre en la Argentina, estamos discutiendo cosas muy alejadas de la realidad. Más allá, obviamente, que el dólar es un componente que impacta al resto de la economía y se va a trasladar en la inflación. Pero ya se trasladó, Nico. Vos sabés que nosotros estamos haciendo un análisis toda la semana, lo venimos haciendo como producción, mañana lo vamos a mostrar. Se ha trasladado alevosamente a los alimentos. Y lo que estamos viendo atrás tuyo, tenés razón, lo que vos dijiste es como ponernos en eje a todos, hacernos humanos, digamos. Verdaderamente nosotros por ahí, desde el periodismo, empezamos a hablar del dólar y hablar de los parámetros económicos, sin saber lo que saben ustedes dos, pero básicamente me parece que no hay que dejar esto de lado nunca, jamás. Lo que estamos viendo acá ocurrió creo que ayer en una plaza de Banfield y nos dejó pasar la chica que hizo este video, que está sumamente choqueada, ¿no? Bueno, pero este hambre que se ve en las ciudades, en el interior del país, ¿no? El crecimiento de la pobreza, es lo que explica que 2 de cada 3 argentinos le dijeron no a las políticas de Macri. Digo, y que obviamente cualquier medida llega tarde, porque el modelo como Ana hizo en su esquema allá por el 2015, digo, era previsible. Era previsible porque esa canción que dice yo veo el futuro repetir el pasado. Digo, no hay 2 sin 3. Digo, me parece que en esto nuevamente la sociedad argentina es como que tenemos una memoria colectiva de corto plazo. Digo, y creo que hoy estamos frente a una nueva oportunidad de cara a los desafíos de la urgencia. Por un lado, la urgencia es el hambre, es la exclusión social que se ha profundizado y que va a ser muy dura de cara a fin de año, porque por un lado hay una retracción del Estado en muchas políticas públicas, porque la inflación es muy alta y porque no hay un compromiso del Gobierno Nacional. Yo no la veo a la ministra de Desarrollo Social, no veo a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que es candidata a senadora, desesperada en la calle, desplegando políticas públicas, transferencia de recursos para comedores. Están sufriendo por ellos mismos. Hoy leía una revista por ahí que decía que Vidal estaba llorando con su hijo cuando perdieron, porque lloran por sí mismos, digamos. Macri vende la reserva porque quiere llegar al final del mandato, el otro llora porque le fue mal la elección, pero nadie llora por estas cosas, digamos. No sé si compartís eso, Pablo. En realidad, que es un gobierno falto de sensibilidad no lo vamos a descubrir ahora. Pero yo pregunto, ¿cuánto puede aguantar la gente con hambre? A ver, yo para llevarlo en su punto justo también, esto no es nuevo, no es del gobierno de Macri. Nada. Pero se ha generalizado mucho, Marco. El modelo actual económico lo que ha hecho es empeorar la situación. Y mucho, ¿no?
Gran porcentaje. Pero esto viene hace mucho tiempo. Argentina parece hoy que estructuralmente admite que tiene una pobreza del 30%. Que esto viene hace mucho tiempo. Digo, el problema es, cuando vos mirás la imagen de los chicos, es mirar la estadística del que el 50% de los chicos es pobre. Eso es lo que te está hablando de que dentro de 15 años tu pobreza estructural va a ser del 50%, no del 30%. Entonces, esto requiere una política de largo plazo, mínimo 15, 20 años. Estos son 5 o 6 gobiernos, seguramente con 3 cambios de signo político en el medio. Y hace falta políticas de Estado en serio. Si vos haces una política que la aplicás 2 años, la mejorás un par de puntos al principio y después te empeora, digo, no le cambiaste la tendencia. Va a venir otro gobierno que te va a aplicar otra política, te va a mejorar 2 años y después vuelve a empeorar. Y hay que salir de ese círculo. Y de vuelta, Macri, toda la política de Macri lo han empeorado y mucho, sobre todo en los últimos meses, que todavía no está medido. Vamos a ver cómo va a saltar más la pobreza todavía. Claro, nosotros proyectamos un 38% para fin de año. Esto implica un crecimiento del 40% de la pobreza en 4 años, ¿no? De 27, que es la medición que nosotros tenemos en la universidad, a 38% que proyectamos. Digo, yo creo que hay que discutir un modelo de desarrollo, hay que tener un abordaje integral para resolver los problemas estructurales. Pero la urgencia es esta, la urgencia que va a condicionar las generaciones futuras, digo, en un esquema donde la propia escuela está en crisis, donde nuestro sector productivo está en crisis, donde hay que tener una mirada de mucha generosidad y de mucho diálogo de cara a la etapa que se viene, porque parte de lo que nosotros estamos planteando también es el desafío de un nuevo contrato social que aborde la emergencia, pero también que siente en esto que está planteando Marco, en una mesa los distintos sectores para pensar a largo plazo con la urgencia más dramática que es el hambre. En eso coincidimos, pero de vuelta, no nos sesguemos a simplificar el problema, decir, es nada más de ahora. Porque si no, uno termina aplicando correcciones de corto plazo que no sirven para nada. Esto es un problema que se viene extendiendo en el tiempo. Hace 40 años está pasando. Sí, me parece... o más quizás, pero si yo te tomo los últimos, desde el 2000 hasta ahora, hemos pasado de la gran crisis del 2001-2002, llegamos a 50% de la pobreza. 57. No, 57, bueno. 57 en 2001-2002 por ingreso. Después la bajaste y ahora está subiendo de vuelta. Digo, ¿no cambiás estructuralmente el país y la pobreza que tenés en el Voy a país? introducir una mínima corrección metodológica. Perdón, cuando el INDEC de Todesca tira para atrás la serie de pobreza, el primer semestre, como se mide hoy la pobreza, el primer semestre del 2013 es 67%. Se cambió la forma de medición de la pobreza. Sí, yo uso el de la Universidad Católica, que es el que te permite ver... Yo uso el del INDEC hoy. El del INDEC hoy te permite mostrar que el primer semestre del 2003 tenía 67% de pobres, producto de cómo impactó en las franjas más vulnerables de la población la crisis del 2001 y 2002. Por supuesto que hay un núcleo duro de pobreza del orden del 30%, que es aproximadamente el 29%, lo que con esta misma medición se llega a fin del 2015, pero hoy vos ya estás en 35 con proyección a 38, 39, según lo que termine dando el INDEC. Entonces me parece que hay que distinguir entre el núcleo duro de pobreza, que va a requerir de alguna política específica, porque no es cíclica, digamos, no tiene que ver con la evolución del ciclo económico, sino que ya es un núcleo duro de pobreza, de aquellas otras franjas, que son millones de la población también, que quedan muy sujetas, porque están en la línea de flotación, a estos fuertes vaivenes macroeconómicos. Vamos a hacer un análisis político ahora, puede ser de lo económico, vamos a lo político, el apoyo que tuvo Macri para gobernar desde lo político, porque se habla mucho del peronismo y la irresponsabilidad del peronismo, que es quien hace caer los gobiernos, pero el peronismo tuvo del primer minuto con Macri apoyando su medida, ¿no? Sí, tuvo una gran colaboración, si se quiere, de la oposición por distintos factores, ¿no? Por un poco esta cosa del peronismo de sacarse de encima esa mochila de que no deja gobernar, porque los gobernadores necesitaban también garantizar la gobernabilidad en sus distritos y tenían, por supuesto, digamos, que negociar con el Poder Ejecutivo, porque pensaban que tal vez el macrismo venía para quedarse un largo tiempo. Bueno, tenían que negociar sí o sí con el Poder Ejecutivo y en función de eso el peronismo fue dando, obviamente, apoyo desde lo institucional, porque recordemos que el gobierno de Cambiemos nunca tuvo mayoría, por ejemplo, en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado.
O sea que de todas las leyes que mandó al Congreso, necesitó del peronismo para negociarlas y para su aprobación. Dale, vamos rápido. Dale. Mira, el pago de los fondos Bueno, buitre. eso fue la piedra fundamental, ¿no? Digamos, el primer paso, el pago Bien. de los holdouts, El blanqueo de capitales. la reparación histórica. Y después sacaron muchas leyes que ligadas al económico, de la promesa de la ayuda de inversiones, bueno, la ley de fomento de pymes, la de contrato de participación pública-privada, La muy concertación promocionada. pública-privada, sí, otra. Muy promocionada como que eso iba a ayudar a avanzar. Bueno, después tenemos el DNU de desburocratización del Estado Sí. que firmó Macri. Bueno, finalmente pasó en el Congreso. La reforma previsional. Hubo muchos debates, ¿no? Se corrigieron muchas cosas. Acá Marco le puede contar, digamos, se negociaron muchas cosas. Reforma tributaria, reforma previsional, consenso fiscal, todos los presupuestos, porque tuvo suerte de tener una oposición que le aprobó todos los presupuestos al presidente, no como en su momento le pasó a Cristina Kirchner siendo presidenta, que cuando tenía mayoría el Grupo A en la Cámara de Diputados no le aprobaron el presupuesto, ¿no? En el año 2010. Y después desde lo institucional también, los jueces de la Corte Suprema, nombramiento de jueces federales, después la ley del arrepentido, ley de financiamiento político. Hubo dos cuestiones solamente que se le frenaron a Macri en el Congreso que tienen que ver fueron la reforma laboral y la reforma electoral. ¿Te acordás? Sí, Aquello de la boleta electrónica. Bueno, después en el resto de las cuestiones tuvo muchísimo acompañamiento por parte de la oposición, no se puede quejar de eso, digo, en principio, pese a que, bueno, hay muchas acusaciones por parte de algunos dirigentes del peronismo, del oficialismo, ¿no?, que dicen que el peronismo, fue irresponsable o que no quería que terminara el mandato. Bueno, en un primer momento, por lo pronto, tuvo mucho acompañamiento. Bien. Jorge, tenemos el tema de la CUNSA primero. La CUNSA dijo una cosa que es el eje de lo que viene a decir Ana, de lo que viene describiendo Ana, que los empresarios no son altruistas. Fíjate lo que decía la CUNSA para hacer un pequeño análisis en el cierre de este primer bloque. Dale. Los empresarios no tienen un fin altruista. La verdad que pretender que lo tengan no funciona. La verdad que ganan todo lo que pueden siempre. Bueno, estos empresarios están en el Estado y son políticos. Y un político que no sea altruista no puede ser político, claramente. La CUNSA es un cara dura. La CUNSA no puede decir las cosas públicamente como las dice. O si lo siente, por lo menos debería dar un paso al costado de la política. Porque, ¿sabes qué? 114 empresarios fueron parte del gabinete, parte del gobierno, del Ejecutivo Nacional. Y vamos a repasar alguno de ellos, Ana, ¿te parece? Sí, claro, no hay problema. Es una decisión que ha avanzado sobre todas las áreas del gabinete. Esa es otra diferencia importante con el resto de otras experiencias nuestras. Dale, vamos haciendo rotar, por favor, Jorge, si podés. Y vos me vas hablando un poquito, Ana. Francisco Cabrera, exministro de Producción, fundador de Máxima. Fundador de Máxima. Él sí tenía una participación fundamental en el armado político, en el grupo, en la Fundación Pensar. Dietrich, que además seguía conservando un cargo de director en las empresas de su familia, todavía mientras ejercía el cargo de ministro de Transporte. Bueno, el caso importante de Lopetegui, que fue un ex CEO de una compañía aérea y que estaba a cargo de la coordinación de parte de las políticas públicas ministeriales antes de ser secretario de Energía. Este es el caso paradigmático, el caso de Aranguren. Porque no solamente Aranguren dirigía Shell, sino que además era uno de las voces, uno de los voceros del lobby energético más enérgico que tenía Argentina, y todas las políticas se cumplieron en el primer año de gestión. El JP Morgan y Deutsche Bank, Toto Caputo, que además es dueño de un fondo de inversión en donde tuvo problemas de conflictos de interés explícito, concretamente en el ejercicio de su función. Quintana es otro también, ¿no? Quintana con Pharmacity, la dirección y su cargo de director en otros puestos de empresas privadas de su propiedad, que hizo un lobby importante para tratar de conseguir el ingreso de Pharmacity a la provincia de Buenos Aires y no lo logró. Y el jefe de todo esto, muchachos, bueno, entre otros, el presidente, ¿no? ¿El jefe no es Macri? Por eso. ¿No es Macri, decís? No, la verdad que le pregunto a Ana dos cositas. Primero, que faltó ahí porque no fue funcionario. Lo de Singapur está, creo que funcionario. Sí. Nicky Caputo, uno de los que más plata ganaron con el gobierno de Macri. Y después, para entender bien claro, ¿qué es el gobierno de élite con las caras que estuvimos viendo? ¿Qué significa un gobierno de la élite?
Ahí te significan dos cosas. Primero, que vos tenés un grado de exposición enorme del sector público, de los bienes públicos, a la captura por parte de los intereses privados. Ese es el fenómeno que se denomina en el mundo captura de la decisión pública y que se estudia y se trata, no una organización filocomunista. La OCDE es la que trata de regular el ingreso, el tránsito y el egreso de la función pública de tal manera de evitar esta exposición tan fuerte a los conflictos de interés, colocando personal que directamente pasa a ocupar una silla en el sector privado, en un alto puesto en el sector privado, y viene a hacer la política pública, o apenas sale, como Aranguren, arma una consultora que asesora a las empresas a los 3 meses de salir del cargo de ministro a las empresas energéticas para trabajar en el mercado que él venía de regular. Eso por un lado. En el caso argentino en particular se complejizó, a mi entender, por un rasgo distintivo de nuestras élites económicas, que no son homogéneas, que están bastante tensionadas por distintos conflictos y que tienen adquirido una lógica que se denomina predatoria, o sea, se agarra todo lo que se puede, lo máximo que se puede, en el tiempo más corto posible. Y al internalizar eso en el Estado, o sea, al llenar de ex miembros de élite o de personas de la élite económica a ocupar la función pública, lo que pasó un poco fue ese tironeo. Porque saquearon el Estado. No es, o sea, es una búsqueda de negocios rápidos que hizo contradicciones, generó incluso cortocircuitos fuertes en la política, en la coordinación de la política pública. Porque vos tenés un ministro de Energía que le quiere recomponer la rentabilidad a las energéticas y eso te altera contra la política antiinflacionaria. Bueno, Ana, digamos, todo el tiempo te tengo que cortar porque estamos tenemos el segundo bloque ya. Bueno, Marco, ¿cómo termina esto? A ver, lamentablemente lo que vamos a ver en estos meses es una profundización de la recesión con algún deterioro social mayor. Lamentablemente eso va a ser así y el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones, va a tener que afrontar de forma casi inmediata empezar a dar vuelta a esto. No va a asumir con una luna de miel, va a asumir con un montón de problemas que va a tener que corregir muy rápido. Nico, la pregunta es, ¿llega a diciembre de esta manera? Tiene que llegar a diciembre. Pero llega a diciembre, está bien. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que está pasando. Con la reserva, lo que está pasando con la Argentina hoy. La verdad que yo tengo la expectativa que el gobierno asuma la emergencia social y alimentaria y que eso permita llegar a un diciembre, no el gobierno, sino la sociedad, porque si no va a ser un fin de año muy complejo para todos porque las necesidades y la crisis se va profundizando. Muchas gracias a los tres por haber venido. Muchísimas gracias, en serio. No, por favor. Bueno, vamos a hablar de la realidad de la salud. La salud está realmente reventada, la privada y la pública. Empezamos por la salud privada. ¿Qué pasa con las clínicas en medio de toda esta crisis? Dale. La Asociación de Clínicas y Sanatorios, que son privadas, digamos, funcionan como cualquier industria, que tienen su principal fuente de ingreso a través de lo que se llaman las obras sociales o los servicios de medicina prepaga. Entonces, además de lo que hacía referencia del aumento del costo en dólares de los insumos médicos, hoy casi toda la tecnología o la alta tecnología está dolarizada, digamos, pero un elemento que es fuertemente, que distorsiona esta mecánica de financiamiento de las instituciones sanatoriales es que las obras sociales pagan en diferido, en el mejor de los escenarios, a 60 o 90 días. Y en estos son víctimas, profesionales y pacientes, digamos. Eso se llama técnicamente la accesibilidad. Yo te cubro todo, pero para autorizarte la resonancia magnética nuclear de cerebro, tenés que venir en ayuna los martes del año bisiesto y te lo sello en la punta del champaquí. Entonces, en los papeles sí la institución brinda todos los servicios, todas las especialidades. Uno tiene una necesidad de asistencia, pide turno y el turno te lo dan diferido a 2, 3, 4 meses. ¿Para qué? Para que uno recurra a la vía privada para la asistencia. Son distintos mecanismos de supervivencia que tienen las instituciones en periodos de crisis para sobrevivir, digamos. Y las clínicas y sanatorios que apoyaron un poco inicialmente este modelo, ahora son víctimas de políticas que no han podido dar respuesta a eso, digamos.
Todo esto comenzó hace muy poquito, reventó absolutamente. Yo no sé cómo van a revertir esta situación. Lo que vas a ver ahora es información tremenda de cómo está la salud pública y la privada. Jorge, si tenés ahí el primer paño de Verocopit, Claudio Verocopit, el dueño de Swiss Medical, empezaba así. Empezaba diciendo, porque la verdad es que está muy complicada la situación y lo viene diciendo y expresando hace mucho tiempo, pero dice, el reperfilamiento es una palabra que inventaron para no decir que se la chorearon. Esto habla de cómo estamos hablando de una prepaga, de la prepaga más cara del país, Swiss Medical. El tipo está reclamando hace mucho tiempo por políticas de salud y no llegan esas políticas y ya está reventando el sistema. Fíjate la próxima placa, la cobertura de salud que tenemos los argentinos, entre la privada y la pública. De esto lo sabe muy bien Golán y lo va a decir ahora. Distribución de la población según cobertura de salud, 23 millones, casi 24 millones de personas se atienden en el sistema de salud privada y 20 millones de personas, casi 21 millones de personas se atienden en hospitales públicos. En la próxima placa, lo que vamos a ver es la comparación de los costos de las clínicas. Mira, esto es muy interesante. Los costos laborales en el año 2014 eran del 76%. Y ahora en el 2018 los costos laborales bajaron al 60%. Los materiales e insumos eran del 19% en el 2014 y ahora mirá cómo crecieron al 31,5%. Los insumos médicos también crecieron, los insumos no médicos también crecieron alevosamente, las inversiones un poco, y esto tiene que ver con el tiempo de cambio, que estaba atrasado en aquel momento y ahora está súper alto. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Y querés ver el resultado de esto? Vamos con la próxima placa. Esto no lo he visto nunca. Pero la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Córdoba, la Asociación de Empresas Sanatoriales Agrupadas y la Asociación de Clínicas de Sanatorio e Instituciones Psiquiátricas de Córdoba solicitan masivamente ante el Ministerio de Trabajo la implementación de un procedimiento preventivo de crisis sectorial. Están todos pidiendo el concurso de las empresas. Es una cosa increíble. Daniel, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. No, por favor. Es así. La semana pasada estuvimos reunidos con sectores de las clínicas de la provincia de Buenos Aires y están todos, dirán, lo que dijeron taxativamente hace de 2 años de esta parte, estamos en una crisis terminal. Pero ahora, en este momento, con esta última devaluación, se cortó la cadena de pago. Es decir, en estos momentos no se están entregando insumos y no se paga a contado rabioso, digamos, efectivo rabioso, cosa que obviamente en esta condición que están las clínicas y sanatorios privados no lo pueden hacer porque están endeudadas. Le deben a la FIP fortunas, han dejado de hacer los aportes al ANSES, los aportes jubilatorios. Sí, claro, los previsionales. Están en una situación realmente dramática. Hay que darle una solución porque los hospitales y las clínicas, porque esto afecta a los dos sectores, público y privado, prestadores privados y prestadores públicos, se están quedando sin insumos. Esto que recién contaban de Swiss Medical, de Verocopit, se han quedado con el dinero que tenían en LETES, que es para pagar a los prestadores. Claro, es decir, claro. Estamos en una situación dramática, el gobierno no se hace cargo. Ya se han reperfilado con los muchachos, por eso estaba caliente. Estaba enojado porque le han tomado la plata de trabajo. Claro, claro. Obviamente el empresario defiende ese capital, que es grande, de mes a mes, lo defiende poniéndolo, para que no pierda valor, lo ponía en las LETES. O bueno, también a la provincia de Buenos Aires. Y ahora se lo queda el Estado. Con 500 millones de dólares, ¿no? Pablo, hay una situación dramática. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola. Primero, gracias por estar acá. Gracias. Una situación sumamente dramática con el tema vacuna también, digamos, ¿no? La población está quedando a la deriva. Sí, la verdad que si hay una política de salud en la Argentina, que era una política integrada, importante, preventiva, costo efectiva, era el programa de vacunas. La verdad que habíamos llegado a 20 vacunas en un calendario que era ejemplo para toda la región. Y bueno, lamentablemente en estos últimos años hemos tenido un retroceso en el sentido de que las vacunas se han discontinuado, algunas faltan por distintos motivos, algunos, la verdad, injustificados, porque siempre es más barato vacunarte que enfermarte, digamos, esto está estudiado. Vos sos de Tucumán, Pablo, y fuiste ministro de Salud de Tucumán. ¿Cómo están las clínicas? Me imagino que las visitás. ¿Cómo están los hospitales públicos? ¿Cómo están aguantando esta situación? La verdad es que el sistema público de salud, la verdad es que la salud en la Argentina, en este sistema mixto que tenemos, es un sistema que en realidad uno no puede decir uno está bien y el otro mal, porque son vasos comunicantes.
y hay pacientes que con obra social se atienden en hospitales públicos y pacientes del sector público que por algún motivo se atienden en el sector privado. Así que la situación de lo que ha sido la inflación en el sector salud específicamente ha generado una debacle importante y la crisis económica golpea. Yo te diría que el sistema público tiene algo más de espalda, por lo menos en la provincia de Tucumán, y me parece que en la mayoría de las provincias. El otro día me reuní en la Cámara de Diputados con ministros de varias provincias argentinas, estaba gente de Córdoba, Misiones, Tucumán. Y la verdad que la crisis del sector es importante. Tienen la espalda porque deben mucho. Hoy deben un proveedor, mucho justamente. y tienen un problema, como dice Daniel, claro, exactamente, con insumos que son absolutamente debido a muerte, con lo cual es un tema que no se puede parar. Y dolarizado, casi todo. Casi todo dolarizado. Recién dijiste que la provincia de Buenos Aires... ¿Querés ver qué pasa en el idioma? Miguel hizo un informe de idioma tremendo, que vas a ver la segunda parte. Esta semana va a pasar la primera, que es mucho más completa, pero simplemente va a haber una historia de idioma, ¿no, Miguel? Claro, vamos a ver un caso que es representativo de lo que le pasa a la gente que tiene IOMA. Esta es una profesora de inglés que le diagnosticaron cáncer de médula ósea. IOMA, que representa a todos los empleados públicos de provincia de Buenos Aires, le tenía que dar la cobertura. Lo que le dieron en principio fueron 3 sesiones de quimioterapia. Después, su médica oncóloga lo que hizo es pedir otra medicación. IOMA rechazó la medicación. No le dio otra alternativa, no le dio una medicación. El cuadro fue empeorando cada vez más. Terminó internada en el Hospital Santoianni. Estuvo 8 meses esperando la medicación y murió ahí, en ese hospital. IOMA no le dio... ¿Cómo 8 meses, Miguel? 8 meses una persona esperando los oncológicos. Sí, estuvo 8 meses esperando la medicación oncológica y en ese tiempo IOMA no le dio ni la morfina para que muera con menos dolor. ¿Era una docente? Era una profesora de inglés. Profesora de inglés de una escuela acá de Buenos Aires. Era profesora de inglés de un colegio de provincia de Buenos Aires, la conocen mucho, docentes, alumnos, y no se esperaba ni la muerte repentina ni tampoco esa postura de IOMA de no darle absolutamente nada, ni la medicación, porque no es que le dio un tratamiento alternativo, no le dio más tratamiento de quimioterapia y después no le dio ni siquiera los tratamientos para paliar el dolor. Bueno, lo vemos, dale. La primera etapa de la quimioterapia de Gabriela, bueno, había arrancado bien, IOMA había entregado los medicamentos, pero bueno, tuvo una recaída, como pasa siempre con las personas que tienen esta enfermedad. La recaída provocó de que Gabriela necesitara una medicación un poco más costosa. A los 6 meses que Gabriela tenía esta enfermedad, que la estábamos luchando, empezó nuestro calvario con el tema de IOMA. La doctora oncológica de Gabriela empezó a pedir con suma urgencia, por favor, que entregaran los medicamentos para poder hacer esta quimio. Nunca llegaron, nunca. Tuvimos la mala suerte de que nos encontramos con una obra social que es sorda, ciega y muda. ¿Qué fue pasando con Gabriela mientras IOMA se negaba a darle la medicación que le correspondía? Gabriela luchando contra su enfermedad y nosotros luchando contra el sistema de IOMA. Pedimos, por favor, de todas las maneras posibles, con carta documento, con abogado, con recurso de amparo, para que se entregue la medicación. Y IOMA lo único que hacía era mandarte un papel diciendo de que el trámite había sido rechazado. Esta medicación es de afuera, así que de la única manera que entraba al país era por intermedio de obras sociales o por el Estado, donde nos encontramos presos. O te la entregaba la obra social IOMA, o te la entregaba el Estado, o si no te morías, que es lo que le pasó a Gabriela. Gabriela era maestra de las escuelas de Fiorito. Ella amaba a sus alumnos de Fiorito. El día del velatorio de Gabriela era impresionante la cantidad de chicos que había. El cajón de Gabriela estaba lleno de cartas de sus alumnos para su maestra. A Gabriela la mató el mal movimiento de la obra social. Vamos en un momento para echar leña al fuego, pero hay funcionarios altos de distintas provincias que a sus obras sociales provinciales le hacen pagar para ellos OSDE, a funcionarios. Yo siempre me pregunto si muchos dirigentes políticos realmente viven esas realidades, porque uno puede decir si su obra social, su prestación es buena o mala, si la prueba, o si la ve, o si la siente. Con la mano en el corazón me parece que si tenemos esta educación es porque Macri está muy lejos, Vidal ni hablar, y si tenemos esa salud, claramente hay como una suerte de... No voy a decir el nombre, dale.
Dale, Pablo, dale. La nota de Miguel nos muestra muy claro quién paga con su vida la transferencia de recursos que implica todo empobrecimiento. Pero le pregunto a Pablo y a Daniel, ¿quién se ha hecho benefactor de esa transferencia de recursos que ha habido en esta crisis del sistema de salud? Laboratorios, farmacias, porque los recursos alguien se los lleva. Ah, bueno, ¿quiénes ganaron? Bueno, tenemos en los primeros 2 años y medio, yo creo que hubo sectores que por lo menos pudieron mantener su rentabilidad porque se les permitió aumentar las cuotas por encima, en línea por encima de la inflación. A su vez, en los últimos tiempos, esos sectores, básicamente las empresas de medicina prepaga, empezaron a perder masivamente afiliaciones y asociados directos. Con lo cual hoy en el esquema no gana nadie, digamos. En este esquema no hay un solo sector que le esté yendo bien. Pero en algún momento ganaron mucho, digo, fue... Y también los laboratorios. Hay que decir que los medicamentos subieron en promedio casi el doble, por ejemplo, que las jubilaciones, y subieron un 70-80% más que los salarios promedios. Con lo cual, en algún momento alguien sacó una diferencia, aún vendiendo menos, porque ya habían empezado a caer la cantidad de ventas. Hoy se venden casi 40 millones de unidades menos de medicamentos al año. Estaba viendo recién unas cifras que me mandaban en el trimestre, ha bajado 500.000 anticonceptivos menos, por ejemplo. Es decir, las mujeres no están pudiendo comprar su anticonceptivo. Daniel, te cuento en este momento, ya la verdad que el milagro que ha hecho Macri es que no hay un solo sector que le esté yendo bien. Claro. Pero en algún momento sí hubo sectores que, de hecho, se veía que apoyaban mucho al gobierno. Bueno, ahora les ha tocado a ellos también, ¿no? ¿De cuánto es el presupuesto de IOMA? ¿Cuánto tienen al año como para poder cubrir? Será el presupuesto de IOMA? Pero yo te puedo decir que IOMA es una obra social provincial que, como todas las obras sociales provinciales y las obras sociales nacionales, al recaudar de una alícuota fija sobre el salario, los salarios se atrasan respecto a la tecnología, tiene problemas, a los costos de la tecnología. Pero IOMA es una obra social que aporta 9,6% entre el Estado y el empleado. Es una obra social que aporta mucho, que tiene un sector de relativamente buenos ingresos en toda la masa. Entonces debería andar mucho mejor en estos momentos IOMA. No está andando bien, hay quejas permanentes, porque fíjense que IOMA, por ejemplo, a clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires en el último tiempo le aumentó el 20%. ¿Cuánto fue la inflación de productos médicos? Pero por arriba, lejos del 60-70%. Claro. Es decir, que IOMA ajusta sobre los afiliados, IOMA ajusta sobre los prestadores, IOMA en estos momentos declara un superávit de 3.000 millones de pesos, pero no entrega los medicamentos oncológicos. Daniel, te corto para hacer una preguntita, Pablo, ¿puede ser? Sí, pero... no, Pablo, te quería preguntar eso. Daniel acaba de decir con suma claridad, la verdad que es impresionante escucharlo hablar, que hay gente que compra menos medicamentos, que las chicas compran menos anticonceptivos, lo que hace una cosa tremenda. Sí, entonces, ¿qué? Y las transferencias, lo que pasa es, uno de los grandes problemas que va a tener el próximo gobierno en lo inmediato, lo decían recién los economistas, el tema del hambre, el tema de la pobreza, que es el factor en salud como factor desencadenante de enfermedad el más importante y al que habrá que trabajar. El otro, inmediatamente, tiene que ver el acceso a vacunas y a medicación. Hoy, muchísima gente en la Argentina, lamentablemente con enfermedades agudas, como el caso de los casos oncológicos, o enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, etcétera, no acceden a toda la medicación que necesitan. Y eso va a ser una tarea importante, difícil, pero que también tiene que ver con el tema de poder desde un Estado nacional fijar precios, fijar políticas claras para toda la Argentina que marquen la posibilidad de acceso. Así que la restitución del programa Remediar, la restitución del programa de vacunas, poder trabajar en los programas oncológicos, etcétera, tiene que estar en las primeras medidas que tome el próximo gobierno para garantizarle a la población que no tenga hambre, que acceda a medicamentos y que de a poquito un programa económico nos vaya sacando de la situación de pobreza a la que hemos caído los argentinos en estos últimos años. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, gracias Daniel, gracias Pablo. Nos vamos a la tanda, en un ratito te contamos en qué situación está el fiscal Carlos Stornelli. Después de la tanda te lo cuenta Ariel Sactari.